Las notas finales del vals se habían desvanecido en el recuerdo hacía casi 20 minutos, y Georgiana Fairfax permanecía inmóvil en el centro del salón de baile de los Tilney, observando a los últimos invitados partir hacia la niebla de noviembre, las luces de sus carruajes desapareciendo como estrellas moribundas en la densa noche londinense, y con cada luz que se desvanecía, sentía cómo la fría realidad de su situación se posaba sobre sus hombros como un sudario. El gran salón de baile, que había resplandecido con 1000 velas apenas una hora antes, ahora se rendía a las sombras mientras los sirvientes se movían sistemáticamente por el espacio, apagando los cirios con eficiencia experta, sus largos apagavelas de latón creando pequeñas volutas de humo que se enroscaban hacia el ornamentado techo de yesería, donde querubines y figuras clásicas observaban ahora su aprieto con ojos ciegos. Había sido abandonada, dejada atrás como un guante olvidado o un abanico perdido, y la vergüenza de aquello le oprimía la garganta, aun cuando luchaba por mantener la compostura que 6 años como dama de compañía le habían enseñado que era su única armadura contra las crueldades casuales del mundo. La condesa viuda de Pemberton se había sentido mal repentinamente durante la cena, su anciano corazón palpitando de esa manera aterradora que hizo que su médico susurrara con urgencia y que su doncella personal actuara de inmediato, y en el ajetreo de la partida todos simplemente habían asumido que Georgiana había acompañado a su empleadora como siempre lo hacía, tan invisible y necesaria como el chal o el bastón de la condesa. Pero Georgiana había estado en el tocador cuando llamaron al carruaje, intentando reparar un dobladillo roto en su vestido de seda gris, el práctico atuendo de una dama de compañía que ahora se sentía menos como una vestimenta apropiada y más como un disfraz que la marcaba como algo que no era ni sirvienta ni dama, sin pertenecer a ningún lugar ni a nadie. A través de los altos ventanales podía ver el último carruaje alejarse, sus faroles oscilando mientras los caballos navegaban por la calle oscurecida por la niebla, y presionó una mano temblorosa contra el frío cristal como si pudiera hacerlo regresar por pura fuerza de voluntad. El frío de noviembre se filtraba por las puertas de la terraza que alguien había dejado ligeramente entreabiertas, haciendo que las llamas de las velas restantes danzaran y se consumieran. Y se abrazó a sí misma tratando de protegerse de un frío que venía tanto de dentro como de fuera. Su ridículo colgaba de su muñeca, una pequeña cosa de cuentas que había sido de su madre, y lo abrió con dedos temblorosos para contar las pocas monedas que había dentro, sabiendo incluso mientras lo hacía que no serían suficientes para un coche de alquiler que la llevara hasta su modesto alojamiento en Bloomsbury, no a esa hora en que los cocheros cobraban extra por la niebla, la oscuridad y el peligro de las calles de Londres a medianoche. Tenía quizás suficiente para la mitad del trayecto, lo que significaba que tendría que caminar el resto del camino, sola, por calles donde ninguna mujer respetable se aventuraba sin escolta después del anochecer, y la idea hizo que su estómago se contrajera con un miedo que no podía reprimir del todo. Un lacayo se le acercó entonces, uno de los más jóvenes cuyo nombre no conocía, y su expresión tenía esa mezcla particular de lástima y condescendencia que los sirvientes reservaban para aquellos cuyo estatus era ambiguo, ni carne ni pescado, damas de nacimiento pero empleadas por necesidad. «Con su permiso, señorita, pero la familia se retira», dijo él. Su tono cuidadosamente neutral, pero sus ojos revelando que sabía exactamente lo que ella era. Una dama de compañía, alguien que existía en los márgenes del gran espectáculo de la sociedad. «¿No estaba usted con el grupo de la condesa viuda?», continuó, y ella escuchó en su pregunta el juicio implícito, la suposición de que alguien como ella debería haber sido más cuidadosa, más atenta, menos propensa a ser olvidada. «Sí, yo», comenzó, luego se detuvo, odiando el temblor en su voz. «Ha habido un malentendido. Esperaré aquí un momento si me lo permite hasta que pueda arreglar. Es decir,
No pudo terminar la frase porque no tenía idea de cómo terminarla, ningún plan más allá de esperar que de alguna manera la situación se resolviera por algún milagro que no podía imaginar. «La casa se cerrará en breve, señorita», dijo el lacayo, su incomodidad ahora evidente en la forma en que cambiaba su peso de un pie a otro. «Por seguridad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, una cortés despedida que, sin embargo, dejaba claro que no podía permanecer allí indefinidamente, que incluso en su aprieto era una molestia que debía ser gestionada y despachada. «Entiendo», dijo ella en voz baja, convocando cada onza de dignidad que su educación refinada le había inculcado. «No tardaré». El lacayo asintió y se retiró, claramente aliviado de ser liberado del incómodo encuentro, y ella lo vio irse antes de volverse hacia un nicho sombrío cerca de las puertas de la terraza, donde el papel pintado de damasco en tonos de gris y crema la haría casi invisible con su vestido gris. Se apretó en el rincón, con la espalda contra la pared cubierta de seda, y trató de pensar en sus opciones con la claridad que la había sostenido a través de 6 años de situaciones imposibles. 6 años desde que la muerte de su padre la había dejado sin un céntimo, sus inversiones en proyectos ferroviarios habiendo resultado tan insustanciales como la niebla matutina, sus deudas consumiendo todo lo que poseían, incluida la modesta casa en Hampshire, donde había crecido leyendo a Wordsworth en el jardín e imaginando un futuro que no se parecía en nada a este presente. Tenía 22 años entonces, educada y de buena cuna, pero sin formación para nada excepto para el matrimonio con un caballero de medios moderados y la dirección de un hogar que ahora nunca tendría, y cuando los acreedores se lo habían llevado todo, había vendido incluso las joyas de su madre para pagar el funeral de su padre, y se encontró sola en el mundo sin ningún familiar dispuesto a acoger a un pariente sin blanca. El trabajo de dama de compañía había sido su única opción, el único empleo respetable para una mujer de su clase, y había aprendido rápidamente a hacerse útil e invisible a partes iguales, a anticipar las necesidades antes de que fueran expresadas, a fundirse en el fondo de los salones y los bailes por igual. Este baile de esta noche había sido el primero al que asistía en años, la condesa viuda habiendo insistido con una amabilidad inusual en que Georgiana debía venir, debía tener una noche de placer en lugar de sentarse sola en su pequeña habitación leyendo a la luz de las velas. Y había habido placer, reconoció, incluso mientras estaba ahora en las sombras calculando el costo de esa breve alegría. El duque de Ashford le había pedido que bailara. Había caminado directamente hacia donde ella estaba sentada sola en una silla dorada observando el remolino de sedas y joyas, y le había extendido la mano con una ligera inclinación que sugería que la veía como una dama en lugar de un apéndice pagado de la amiga de su tía. El vals había sido, se permitió recordar, mágico en el sentido que esa palabra sugería, su mano cálida y segura en su cintura, su conversación inteligente y sorprendentemente carente de la condescendencia que había esperado de un hombre de su rango. Habían hablado de Wordsworth, nada menos, y él había citado versos de Tintern Abbey con una precisión que sugería una familiaridad genuina en lugar de una memorización mecánica para el pulimento social, y durante esos pocos minutos se había sentido vista de una manera que no había experimentado desde antes de la muerte de su padre. Pero eso había sido entonces, cuando el salón de baile resplandecía de luz y posibilidades, y esto era ahora, con las sombras alargándose por el suelo de parqué y el olor a flores marchitas y cera de abejas consumida llenando el aire que se enfriaba. El reloj de caja alta del rincón dio la media hora, su sonoro repique marcando la medianoche y media. Y contó cada tono como un prisionero marcando el tiempo, preguntándose cuánto faltaba para el amanecer, cuando podría escabullirse con algún remanente de dignidad intacta. Los pasos de los sirvientes resonaban en la inmensidad de la casa que se vaciaba.
un contrapunto al tic-tac constante del reloj, y en algún lugar a lo lejos escuchó una puerta cerrarse con una finalidad que la hizo estremecerse. La niebla presionaba contra los cristales, como algo vivo, oscureciendo la calle más allá hasta que el propio Londres parecía haber desaparecido, dejándola sola en este vasto y frío espacio que se había transformado de un lugar de música y luz en algo que se sentía cada vez más como una trampa. Pensó en su pequeña habitación en Bloomsbury, apenas lo suficientemente grande para una cama y un lavabo, pero era suya. El único lugar en el mundo donde podía cerrar una puerta y ser simplemente Georgiana en lugar de la señorita Fairfax, la dama de compañía, y el anhelo de ese refugio era tan intenso que era casi físico. Pero entre aquí y allí había millas de calles cubiertas de niebla, y no tenía medios para atravesarlas de manera segura, y así permanecía apretada en su nicho como un fantasma que frecuentaba los márgenes de un mundo que nunca había hecho del todo espacio para mujeres como ella, mujeres que habían caído entre las grietas de la clase y las circunstancias, demasiado educadas para ser sirvientas, pero demasiado pobres para ser damas, existiendo en un espacio liminal que la sociedad prefería no reconocer. Las puertas de la terraza se sacudieron ligeramente con una ráfaga de viento, y se abrazó con más fuerza. Sintiendo el frío filtrarse a través de la fina seda de su vestido, y se preguntó cómo era posible sentirse tan sola en una ciudad de millones. Cómo el abandono podía ser tanto un hecho físico como una verdad metafórica que había definido toda su vida adulta. Cerró los ojos contra el escozor de las lágrimas que no se permitiría derramar, y en la oscuridad detrás de sus párpados vio de nuevo el rostro del duque mientras bailaban el vals, la forma en que la había mirado como si ella importara, como si sus pensamientos y palabras tuvieran valor más allá de su utilidad para la comodidad de otra persona, y supo con una certeza que rayaba en la desesperación que recordaría esta noche por el resto de su vida. Esta noche en que había sido brevemente visible antes de ser olvidada una vez más. Sebastian Whitmore, duque de Ashford. Entró por las puertas principales de la residencia Tilney a la 1:15 de la madrugada, sorprendiendo al anciano mayordomo que estaba en proceso de girar la pesada llave de latón en la cerradura, y la expresión de sorpresa en el rostro del sirviente habría sido cómica en otras circunstancias. Pero Sebastián estaba demasiado preocupado con sus propias motivaciones confusas como para notar mucho más allá del hecho de que había logrado entrar. «Su Excelencia», balbuceó el mayordomo. «Pensábamos que todos los invitados se habían marchado. ¿Ocurre algo?» Y Sebastián desestimó la preocupación con un gesto que esperaba transmitiera más certeza de la que sentía. «El abanico de mi madre», dijo, la mentira surgiendo con facilidad porque la había practicado durante el viaje de regreso en el carruaje. «Cree que pudo haberlo dejado en el salón de baile, y me ofrecía recuperarlo en lugar de molestar a su casa por la mañana». El mayordomo asintió, claramente aliviado de tener una explicación razonable para este regreso irregular, y se hizo a un lado para permitir el paso al duque. Aunque Sebastián podía sentir la mirada curiosa del hombre siguiéndolo, mientras se dirigía hacia el salón de baile, con una determinación que enmascaraba el hecho de que no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo aquí. La verdad, que había estado evitando examinar demasiado de cerca durante la última hora, era que había dejado el baile, subido a su carruaje, regresado a su mansión en Mayfair, despedido a su ayuda de cámara, servido un brandy, y se había encontrado completamente incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la señorita Georgiana Fairfax y la conversación que habían compartido durante su vals. Había repasado cada palabra, cada sutil cambio de expresión en su rostro inteligente, la forma en que había citado a Wordsworth con una precisión que sugería un amor genuino por la poesía en lugar de un mero logro social, y cuanto más pensaba en ella, más se daba cuenta de que no podía recordar la última vez que había hablado con alguien que pareciera interesado en sus pensamientos en lugar de su título.
El desfile de debutantes empalagosas y sus ambiciosas madres se había vuelto tan tedioso que había comenzado a temer la temporada social, cada baile una repetición del anterior, cada conversación tan vacía como la precedente. Y había sentido que se estaba volviendo tan frío y distante como lo había sido su padre, esa aterradora transformación de hombre a estatua de mármol que parecía el destino inevitable de los duques que no tenían a nadie que los viera de verdad. Pero Georgiana lo había visto a él, o al menos lo había mirado como si fuera Sebastián en lugar del duque de Ashford, y esa pequeña distinción lo había perseguido a través de las calles cubiertas de niebla hasta que finalmente había reconocido ante sí mismo que necesitaba verla de nuevo, confirmar que la conexión que había sentido era real y no simplemente producto de demasiado champán y su propia soledad. Así que había inventado la excusa del abanico, había vuelto a subir a su carruaje y había regresado a la residencia Tilney sin un plan claro más allá de quizás preguntar si podría visitarla. Aunque incluso mientras formulaba ese pensamiento, se dio cuenta de que no tenía idea de dónde una dama de compañía podría recibir visitas o si tal cosa siquiera se hacía. El salón de baile se extendía ante él en profundas sombras, el vasto espacio transformado por la oscuridad en algo casi irreconocible, y solo 2 candelabros seguían encendidos, uno cerca de la entrada y otro junto a los ventanales lejanos, creando pozos de luz dorada que hacían que el vacío entre ellos pareciera más profundo y más vasto. Se detuvo justo en el umbral, dejando que sus ojos se ajustaran, y fue entonces cuando la vio, una figura esbelta recortada contra la ventana, su rostro vuelto hacia la calle oscurecida por la niebla, como si esperara algo que nunca llegaría. Por un momento, simplemente la miró fijamente. La confusión dando paso a la preocupación al darse cuenta de que ella todavía estaba aquí. Sola, casi 1 hora después de que el baile hubiera terminado, y la incorrección de aquello hizo que algo se le apretara en el pecho. «Señorita Fairfax», dijo, su voz resonando en el espacio vacío y haciéndola sobresaltar violentamente. «¿Qué diablos?». Y luego se contuvo, recordando sus modales incluso cuando la alarma superaba la propiedad. «Perdóneme, ¿por qué sigue usted aquí?». Ella se volvió para mirarlo y se levantó del asiento junto a la ventana con una compostura que habría sido admirable si él no hubiera notado la forma en que le temblaban las manos mientras se alisaba las faldas, la seda gris de su vestido haciéndola parecer casi espectral en la penumbra. «Su Excelencia», dijo, y su voz era firme aunque sus manos no lo eran. «Me disculpo por la intromisión. Hubo un malentendido con el carruaje de la condesa viuda y me encuentro temporalmente retrasada». Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, notó él, diseñadas para minimizar la situación, para hacerla parecer manejable cuando claramente era todo lo contrario, y se acercó más, sus ojos entrecerrándose mientras trataba de entender lo que ella realmente le estaba diciendo. «Retrasada», repitió, mirando hacia el reloj de caja alta que marcaba casi las 2 de la madrugada. «Son casi las 2 de la mañana. ¿Dónde está su chaperona, su familia?». Ella lo miró a los ojos entonces, y él vio en su rostro un orgullo que se negaba a desmoronarse incluso ante lo que debía ser una situación humillante. «No tengo ninguna de las 2 cosas, Su Excelencia», dijo con tranquila precisión. «Soy la dama de compañía de la condesa viuda. Mi situación es temporal pero manejable. Dispondré de un coche de alquiler en breve». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación, no porque le dijeran algo que no supiera ya sobre su empleo, sino porque dejaban claro cuán sola estaba realmente, y la imagen de ella, intentando conseguir transporte a esa hora, sola, por calles densas de niebla y Dios sabe qué más, hizo que su mandíbula se tensara con una ira que lo sorprendió por su intensidad. «¿A esta hora?», dijo bruscamente. «Sola, por calles densas de niebla y cosas peores, absolutamente no». Vio su espalda enderezarse ante su tono,
ese orgullo reflejo de alguien que había aprendido a proteger su dignidad, porque era lo único que le quedaba por proteger. «Tengo pocas opciones en el asunto», dijo ella, «pero le agradezco su preocupación». La formalidad de su respuesta, la cuidadosa distancia que intentaba mantener, solo lo hizo más consciente de cuán vulnerable era su posición, y se dio cuenta con una claridad que atravesó toda su confusión sobre por qué había regresado, de que no podía, no la dejaría aquí para enfrentar las consecuencias que la noche pudiera traer. Dio otro paso más cerca, lo suficientemente cerca ahora como para ver que estaba temblando, con los brazos alrededor de sí misma en un inútil intento de protegerse del frío que se filtraba por las puertas de la terraza que alguien había olvidado cerrar por completo, y sin pensar en la propiedad o el protocolo, se quitó su abrigo de noche y se movió para ponérselo sobre los hombros. «Tiene más opciones de las que se da cuenta, señorita Fairfax», dijo, su voz más suave ahora. «Pero primero se está congelando. Tome mi abrigo». Ella lo miró con una expresión que no pudo leer del todo, algo entre gratitud y recelo, y vio cómo se movía su garganta al tragar saliva antes de hablar. «Su Excelencia, esto es...» comenzó, pero él la interrumpió con un ligero movimiento de cabeza. «Sebastián», dijo, «si vamos a pasar un tiempo conversando, bien podría usar mi nombre de pila, y sospecho que necesitamos tener una conversación bastante seria sobre su aprieto actual y cómo podríamos resolverlo sin causar un escándalo que nos perjudicaría a ambos». Vio el entendimiento amanecer en sus ojos, la comprensión de que su presencia aquí con ella, solos, en medio de la noche, era en sí misma potencialmente ruinosa, y la observó calcular las implicaciones con una rapidez que confirmó su impresión anterior de su inteligencia. Se ajustó el abrigo con más fuerza, y él percibió el aroma a agua de lavanda, simple y limpio, nada parecido a los pesados perfumes que favorecían las debutantes. «Yo no le pedí que regresara», dijo ella con cuidado. «No querría que se comprometiera por mi cuenta». La declaración reveló mucho sobre su carácter, su inmediata preocupación por la reputación de él en lugar de su propio bienestar, y Sebastián sintió que algo se movía en su pecho, ese mismo reconocimiento que había experimentado durante su vals, la sensación de que estaba en presencia de alguien fundamentalmente diferente de todos los demás en su esfera social. «Mi reputación puede soportar considerablemente más que la suya», dijo sin rodeos. «Soy un duque y un hombre. La sociedad nos perdona casi todo, pero usted es una mujer sola, y si alguien descubre que pasó la noche, por inocentemente que fuera, en una situación que podría interpretarse como comprometedora, usted será la que sufra». Ella se estremeció ligeramente ante su franca evaluación, y él lamentó la dureza de sus palabras incluso mientras reconocía su verdad. Miró hacia las ventanas donde la luz de la luna comenzaba a filtrarse a través de la niebla que se disipaba, creando manchas plateadas en el suelo de parqué que se movían y cambiaban a medida que las nubes se desplazaban por el cielo. Las llamas de las velas en los candelabros danzaban en una corriente de aire de las puertas de la terraza, proyectando sombras que hacían que el vasto salón de baile pareciera pulsar con vida propia, y a lo lejos podía oír el tintineo de las llaves del mayordomo mientras el hombre hacía sus rondas nocturnas. Cada sonido amplificado por el vacío hasta que incluso el tic-tac del reloj parecía opresivamente fuerte, marcando cada momento de impropiedad que pasaba. Sebastián volvió a mirar a Georgiana, observando el agotamiento visible en la postura de sus hombros a pesar de su porte erguido, la forma en que se mantenía entera por pura fuerza de voluntad, y tomó una decisión que sospechaba que alteraría el curso de sus vidas de maneras que aún no podía comprender del todo. Había vuelto aquí esta noche siguiendo un impulso que no había entendido completamente, atraído por una conversación que había durado quizás 15 minutos, pero que de alguna manera había logrado atravesar el muro de aislamiento que había construido a su alrededor durante años de desempeñar el papel que la sociedad esperaba.
Ella había citado a Wordsworth con pasión en su voz. Había disentido con él sobre los méritos relativos de las baladas líricas frente a la obra posterior. Lo había hecho reír con una seca observación sobre lo absurdo de las pretensiones sociales, y se había encontrado deseando continuar esa conversación, explorar la mente detrás de esos ojos perceptivos, y ahora aquí estaba ella, abandonada y sola, y descubrió que no podía soportar la idea de marcharse y dejarla a merced del destino que la cruel maquinaria de la sociedad pudiera decretar. La niebla presionaba contra las ventanas como algo vivo, aislándolos del mundo exterior, y Sebastián se dio cuenta de que este momento suspendido entre la noche y el amanecer era su propio tipo de espacio liminal donde las reglas habituales podían ser torcidas, si no rotas. Pensó en su mansión vacía con sus 20 dormitorios y su ejército de sirvientes. La vasta soledad de ser el duque de Ashford sin nadie con quien hablar de verdad, y pensó en esta mujer ante él que había pasado 6 años haciéndose invisible para que otros pudieran estar cómodos, y supo con una certeza que desafiaba la lógica, que no iba a dejar que desapareciera de nuevo en las sombras. Y sí, dijo lentamente, probando la idea incluso mientras la pronunciaba. ¿Y si simplemente esperamos aquí hasta el amanecer, cuando pueda conseguirle un transporte adecuado sin levantar preguntas que ninguno de los dos puede permitirse responder? Ella lo miró como si hubiera sugerido algo salvajemente impropio, lo que supuso que en cierto sentido había hecho, pero él continuó antes de que ella pudiera expresar las objeciones obvias. Los sirvientes creen que estoy aquí buscando el abanico de mi madre, continuó. Si permanecemos en silencio y fuera de la vista, si simplemente esperamos unas horas hasta que la luz del día facilite todo, entonces podrá irse con su reputación intacta y nadie tendrá que saber que alguna vez estuvo en una situación difícil. Observó su rostro mientras ella procesaba esta propuesta. Vio la guerra entre la esperanza y la cautela desarrollarse en su expresión, y esperó, su propio corazón latiendo más rápido de lo que la situación justificaba, su respuesta. Sebastián observó el rostro de Georgiana a la luz parpadeante de las velas mientras ella consideraba su propuesta de esperar hasta el amanecer, y vio el momento en que tomó su decisión, una ligera relajación en sus hombros que le dijo que había aceptado la lógica de su plan, incluso si la propiedad gritaba en contra, y sin esperar su acuerdo verbal. Se movió para despachar al mayordomo con instrucciones de que el duque cerraría él mismo después de recuperar el abanico de su madre, una declaración que levantó las cejas del anciano sirviente, pero que no podía ser cuestionada dado el rango del hablante. El sonido de los pasos del mayordomo en retirada resonó a través del vasto salón de baile, seguido por el lejano clic de una puerta al cerrarse, y entonces quedaron verdaderamente solos, suspendidos en una burbuja de luz de velas y sombras, mientras la niebla presionaba contra los cristales como algo que intentaba entrar. Y Sebastián se encontró agudamente consciente de lo irregular que era esta situación, y sin embargo, de lo extrañamente correcta que se sentía. Se dirigió al asiento junto a la ventana donde ella había estado sentada antes y comenzó a arreglar los cojines de terciopelo para crear algo que se aproximara a la comodidad, un refugio improvisado donde podrían pasar las horas hasta que la luz del día simplificara todo, y mientras trabajaba, era consciente de que ella lo observaba con una expresión que mezclaba recelo con algo que podría haber sido esperanza. «Voy a buscar un poco de brandy del salón de refrescos», dijo, manteniendo su voz práctica para contrarrestar la intimidad de su situación. «Para calentarnos, ya sabe, la temperatura está bajando y tenemos varias horas que esperar». Ella asintió, todavía aferrando su abrigo sobre sus hombros. Y él la dejó allí mientras navegaba por la casa a oscuras para encontrar la habitación donde los Tilney habían dispuesto los refrescos más temprano en la noche, regresando con un decantador de cristal
y 2 vasos que capturaron la luz de las velas mientras servía generosas medidas para ambos. Georgiana aceptó el vaso con manos que habían dejado de temblar tan notablemente, y él observó cómo tomaba un pequeño sorbo, sus ojos abriéndose ligeramente ante el ardor del caro brandy francés, y se encontró sonriendo ante su reacción antes de sentarse en el asiento de la ventana a una distancia prudente de ella, lo suficientemente cerca para conversar, pero lo suficientemente lejos para mantener alguna apariencia de propiedad. Durante varios minutos permanecieron en silencio, ambos agudamente conscientes de la extrañeza de su situación. El vasto salón de baile extendiéndose hacia las sombras detrás de ellos, mientras, ante ellos, las calles de Londres oscurecidas por la niebla permanecían invisibles, y Sebastián buscó algo que decir que aliviara la tensión sin empeorarla. El brandy ayudó, calentándolos a ambos desde adentro, y gradualmente vio cómo la postura de Georgiana comenzaba a relajarse. El rígido control que mantenía sobre sí misma aflojándose grado por grado hasta que ya no parecía tanto una mujer esperando un desastre en cualquier momento. «Usted citó a Wordsworth durante nuestro vals», dijo finalmente, rompiendo el silencio con el primer tema neutral que se le ocurrió. «Los versos de Tintern Abbey sobre la naturaleza y la memoria. ¿Lee mucha poesía?» Su rostro se transformó cuando sonrió. Notó él la cuidadosa inexpresividad que llevaba como armadura, dando paso a algo vivo y comprometido, y asintió antes de hablar. «Mi padre era un erudito», dijo. «Tenía una biblioteca de casi 2000 volúmenes, filosofía y poesía en su mayoría, y me enseñó a leerlos todos. No creía que las mujeres debieran ser mantenidas en la ignorancia simplemente porque la sociedad nos prefería ornamentales». Sebastián escuchó el tiempo pasado, el ligero quiebre en su voz cuando mencionó a su padre, y archivó la información para explorarla más tarde mientras mantenía la conversación en terreno más seguro. «Yo leo filosofía tarde en la noche cuando no puedo dormir», admitió, una confesión que nunca habría hecho en un salón de Londres donde tales admisiones serían vistas como excéntricas en el mejor de los casos. Kant y Hume principalmente, tratando de encontrar algún marco que dé sentido al deber y al significado y al abismo entre ellos. Ella lo miró con una sorpresa que no logró ocultar del todo, y él se dio cuenta de que no había esperado que un duque admitiera leer algo más desafiante que el Times, y la comprensión lo hizo reír, un sonido corto y amargo que contenía más verdad que humor. «Ya ve», dijo. «Ambos somos más de lo que la sociedad nos permite ser. Usted es una mujer con la mente de un erudito, obligada a pretender que su mayor logro es la costura, y yo soy un hombre que lee filosofía aprisionado en un papel que exige que solo me importen los registros de votación y las alianzas matrimoniales». «¿Sabe lo que es?», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante en su intensidad. «¿Ser simultáneamente demasiado visible y completamente invisible? Como dama de compañía estoy presente en cada función social, pero nadie me mira de verdad. Soy un mueble que habla de vez en cuando». Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada, porque articulaban algo que él había sentido pero nunca había sido capaz de nombrar, y se encontró asintiendo antes de hablar. «Lo entiendo más de lo que podría pensar», dijo, encontrando sus ojos a la luz de las velas. «Soy perpetuamente visible, cada acción escrutada, cada palabra sopesada por su significado político. Sin embargo, nadie me ve a mí. Ven al duque de Ashford, el título, la fortuna, el poder de voto en el Parlamento. El hombre debajo podría ser igualmente invisible». La expresión de Georgiana se suavizó, y habló tan bajo que él tuvo que inclinarse más para escucharla. «Entonces ambos somos fantasmas que frecuentan los salones de baile de la sociedad. Hasta esta noche», dijo, y mientras hablaba era consciente de que estaba cruzando una línea invisible, pasando de una conversación cortés a una honestidad peligrosa. «Yo la veo, Georgiana, la veo de verdad. Su inteligencia,
su dignidad, la amabilidad que le mostró a la hija de los Tilney cuando derramó vino en su vestido, le dijo que ya estaba manchado para ahorrarle la vergüenza. Ella lo miró con algo parecido al asombro en sus ojos. «¿Usted se dio cuenta de eso?», dijo, y no era del todo una pregunta. «Me doy cuenta de todo sobre usted», admitió. «Lo he hecho desde el momento en que entró en el salón de baile». El silencio que siguió a sus palabras se sintió cargado de posibilidades, y Sebastián se encontró aflojando su corbata, una informalidad que normalmente nunca se permitiría, pero que se sentía necesaria en este extraño espacio suspendido que habían creado, y vio sus ojos seguir el movimiento de sus manos con una conciencia que hizo que su pulso se acelerara. Las horas comenzaron a pasar con una fluidez que los sorprendió a ambos, la conversación fluyendo de un tema a otro con una facilidad que ninguno de los dos había experimentado en años, y gradualmente la cuidadosa distancia que habían mantenido comenzó a colapsar a medida que cambiaban de posición en el asiento de la ventana, sus hombros casi rozándose, sus voces volviéndose más suaves, como si hablar en voz alta pudiera romper el hechizo que los sostenía. Sebastián sirvió más brandy, y Georgiana lo aceptó sin la vacilación que había mostrado antes. Y mientras el decantador captaba la luz de las velas en brillos ámbar, ella le contó sobre la ruina financiera de su padre, los proyectos ferroviarios que habían prometido fortuna, pero solo habían entregado deudas, el lento y doloroso declive a medida que todo lo que poseían era vendido para satisfacer a los acreedores, la enfermedad final que ella había cuidado sola porque no había dinero para una ayuda adecuada. «Tenía 22 años cuando murió», dijo, mirando su vaso en lugar de a Sebastián. Sin formación para nada más que el matrimonio con un caballero de medios moderados y la gestión de un hogar que nunca tendría, el trabajo de dama de compañía fue mi única opción, el único empleo respetable para una mujer de mi clase. Sebastián sintió que la ira se encendía en su pecho, no hacia ella, sino hacia el sistema que creaba opciones tan limitadas, que tomaba a una mujer inteligente y educada y la obligaba a vivir una media vida en las sombras de la comodidad de otros. «¿Por qué nunca se casó?», preguntó, e inmediatamente se disculpó. «Perdone la impertinencia, pero usted es educada, de buena cuna». Ella lo interrumpió suavemente, su voz llevando la calma plana de alguien que había hecho las paces con una verdad dolorosa. «Tengo casi 30 años, Su Excelencia, Sebastián. No tengo fortuna, ni familia, ni perspectivas. He hecho las paces con mis circunstancias». «¿Las ha hecho?», dijo él, inclinándose más para estudiar su rostro a la luz de las velas. «Porque no parece en paz. Parece una mujer que se mantiene tan rígidamente controlada que un solo toque genuino podría hacerla añicos». Sus ojos se encontraron con los de él, y él vio una vulnerabilidad allí que le cortó la respiración. «¿Y si me hiciera añicos?», preguntó ella. «¿Qué pasaría entonces? No puedo permitirme el lujo de desmoronarme, no tengo red de seguridad, nadie que me recoja. Quizás ahora la tenga», dijo en voz baja, y extendió la mano para estabilizar su brazo mientras ella cambiaba de posición, su mano cálida contra la seda de su manga, y ninguno de los dos se movió para romper el contacto. El reloj marcó las 3 de la mañana, luego las 4, y las velas se consumieron en sus soportes, creando sombras danzantes en el ornamentado techo sobre ellos mientras hablaban de cosas que Sebastián nunca había discutido con nadie: la muerte de su madre cuando él tenía 12 años, la forma en que su padre le había prohibido llorar en el funeral porque los duques no muestran debilidad. Los años de aprender a reprimir cada sentimiento genuino hasta que apenas se reconocía a sí mismo. «Mi padre no era cruel de las maneras obvias», dijo, mirando hacia la niebla que aún presionaba contra las ventanas. «Simplemente no tenía capacidad para la calidez, ninguna habilidad para ver a sus hijos como algo más que extensiones del nombre y el legado de los Ashford,
y he pasado toda mi vida adulta aterrorizado de convertirme en él, frío, distante e incapaz de una verdadera conexión. La mano de Georgiana encontró la suya en las sombras entre ellos, sus dedos entrelazándose con los de él, con una audacia que los sorprendió a ambos, y habló con una certeza feroz. «¿Usted no es él?», dijo. «Usted regresó esta noche. Se dio cuenta cuando una dama de compañía mostró amabilidad a una niña avergonzada. Lee filosofía en busca de significado. No se parece en nada al hombre que describe». Sebastián miró sus manos unidas, la forma en que sus delgados dedos encajaban con los suyos más grandes, y sintió que algo se rompía en su pecho, un muro que había construido hace tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Descubrieron más terreno en común a medida que la noche avanzaba hacia el amanecer. Ambos habían perdido a sus madres de jóvenes. Ambos se sentían atrapados por circunstancias fuera de su control. Ambos habían aprendido a desempeñar roles que no tenían nada que ver con sus verdaderos seres, y con cada revelación la distancia entre ellos disminuía, hasta que Sebastián podía oler el agua de lavanda que ella usaba. Podía ver las motas doradas en sus ojos marrones, cuando la luz de las velas los iluminaba de la manera correcta. Georgiana se rió de algo que él dijo. Un sonido real y sin protección que transformó su rostro, y Sebastián se encontró observándola con una fascinación que no intentó ocultar, memorizando la forma en que la expresión animaba sus rasgos, la inteligencia que brillaba en sus ojos cuando debatía un punto sobre la obra posterior de Wordsworth frente a las baladas líricas. Ella tenía opiniones firmes y las defendía con argumentos lógicos que lo hacían esforzarse para contrarrestarlas, y él se dio cuenta con algo parecido a un shock de que esto era lo que había estado echando de menos. No solo la conversación, sino el compromiso intelectual, alguien que lo desafiara y lo hiciera pensar en lugar de simplemente estar de acuerdo con todo lo que decía por su rango. El decantador de brandy estaba casi vacío entre ellos, y el abrigo de Sebastián se había deslizado de los hombros de Georgiana para amontonarse olvidado detrás de ella, y la formalidad con la que habían comenzado la noche se había evaporado por completo, reemplazada por nombres de pila y confidencias compartidas, y una proximidad física que habría sido escandalosa si alguien hubiera estado allí para presenciarla. «He sido invisible durante 6 años», admitió Georgiana cuando el reloj dio las 4, su voz apenas un susurro, presente pero no vista, útil pero no valorada, y pensé que lo había aceptado. Pensé que había hecho las paces con ser un fantasma, pero entonces usted me pidió que bailara el vals y me miró como si yo importara, y me di cuenta de que no había hecho las paces en absoluto, simplemente había dejado de tener esperanza. La mano de Sebastián se apretó sobre la de ella, y se encontró diciendo palabras que no había planeado, que ni siquiera sabía que estaba pensando. «Usted importa», dijo. «No por lo que puede hacer por otra persona, sino por quién es, su mente, su espíritu, su coraje para enfrentar circunstancias que habrían quebrado a alguien con menos fuerza». Ella lloraba ahora, lágrimas silenciosas que se deslizaban por su rostro a la luz de las velas, y él levantó su mano libre para secarlas, su pulgar suave contra su mejilla, y ella se inclinó hacia su toque con un pequeño sonido que podría haber sido alivio o rendición. La niebla afuera había comenzado a disiparse ligeramente, y a través de las ventanas Sebastián podía ver el primer atisbo de gris que sugería que el amanecer se acercaba, y supo que pronto tendrían que abandonar este espacio suspendido. Tendrían que regresar al mundo donde ella era una dama de compañía y él era un duque, y el abismo entre ellos se suponía insalvable, pero por ahora, en este momento, eran simplemente Sebastián y Georgiana, 2 personas que habían encontrado en el otro algo que ambos habían dejado de creer que existía, un reconocimiento genuino, una visión verdadera, la posibilidad de una conexión que iba más allá del deber
o la necesidad hacia algo mucho más peligroso e infinitamente más precioso. El amanecer se coló a través de la niebla alrededor de las 5:30 de la mañana, la luz gris filtrándose por los altos ventanales como agua a través de grietas, y Sebastián se levantó del asiento junto a la ventana donde habían pasado la noche conversando, caminando hacia las puertas de la terraza como si necesitara distancia para pensar con claridad. Y Georgiana lo vio irse con el corazón encogido, porque entendía que su extraña noche suspendida estaba terminando y pronto tendrían que volver a ser quienes la sociedad decía que eran, en lugar de quienes habían descubierto ser en la oscuridad. Las velas se habían consumido hasta los cabos, humeando ligeramente mientras la luz de la mañana las hacía innecesarias, y ahora podía ver su rostro con claridad en la iluminación gris del preamanecer, el agotamiento de haber permanecido despierto toda la noche, escrito en las sombras bajo sus ojos, su ropa de noche arrugada y su corbata suelta de una manera que habría escandalizado a cualquiera que entendiera cuánta informalidad representaba eso para un hombre de su rango. Ella comenzó a recomponerse, alisándose el cabello que se había soltado de sus horquillas durante las largas horas, preparándose mentalmente para volver a ser invisible, para deslizarse de nuevo en el papel de dama de compañía como si esta noche nunca hubiera sucedido, y estaba agradecida de tener al menos estas horas para recordar, esta única noche en que alguien la había visto de verdad, aunque nunca pudiera repetirse. En unas pocas horas Londres despertará, dijo Sebastián sin volverse desde la ventana, su voz tensa con algo que ella no pudo identificar del todo. Los sirvientes hablarán, alguien habrá notado mi regreso, su ausencia del carruaje de la condesa viuda, su reputación. Ella se levantó entonces, alisando sus faldas de seda gris con manos que querían temblar, pero que obligó a la firmeza por pura voluntad, y habló con toda la calma que pudo fabricar, aunque sentía la garganta apretada. Sobrevivirá, como siempre sobrevivo, dijo. Gracias. Sebastián, por su amabilidad esta noche, nunca la olvidaré. Él se volvió bruscamente ante eso, su expresión intensa a la luz creciente, y ella vio algo en su rostro que le cortó la respiración. Amabilidad, dijo, y había un filo en su voz que no había estado allí durante sus horas de conversación. ¿Cree que esto fue amabilidad? Ella lo miró confundida, sin saber qué quería decir, qué otra cosa podría ser. ¿Qué otra cosa podría...? Comenzó, pero él ya se estaba moviendo, cruzando de regreso hacia ella en 3 largas zancadas que devoraron la distancia entre ellos. Y antes de que ella pudiera retroceder, reunir sus pensamientos, él había tomado sus manos entre las suyas, su agarre firme y cálido y ligeramente tembloroso. No volví por el abanico de mi madre, dijo. Las palabras saliendo rápidamente como si temiera que el silencio le robara el coraje. No había abanico, volví porque no podía soportar la idea de no volver a hablar con usted, porque ese vals fue la primera vez en una década que me he sentido verdaderamente vivo, porque cada palabra que ha pronunciado esta noche ha demostrado lo que sospechaba desde el momento en que la vi sentada sola, observando a todos los demás, con esos ojos extraordinariamente perceptivos. Georgiana sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, sintió que su corazón comenzaba a latir tan fuerte que estaba segura de que él debía poder oírlo, y se obligó a hablar, aunque su voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Sospechaba qué?, preguntó, aunque una parte de ella estaba aterrorizada de escuchar la respuesta. Aterrorizada de tener esperanza porque la esperanza había demostrado ser muy peligrosa en el pasado. Las manos de Sebastián se apretaron sobre las de ella, y vio en su rostro una vulnerabilidad que igualaba la suya, el control aristocrático que usualmente mantenía resquebrajándose para revelar algo crudo y honesto debajo. Que usted es la mujer que he estado esperando sin saber que estaba esperando,
dijo, su voz ronca por la emoción, que la inteligencia, la bondad, la honestidad y el coraje frente a la adversidad, eso es lo que valoro, no la fortuna, ni la belleza vacía, ni las conexiones familiares prestigiosas. Georgiana, sé que esto es una locura. Nos conocemos apenas 12 horas. Ella liberó sus manos entonces, no porque quisiera, sino porque necesitaba protegerse. Necesitaba crear distancia antes de que él dijera algo que hiciera aún más doloroso el inevitable regreso a la realidad. Por favor, no lo haga, dijo, su propia voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por controlarla. No me ofrezca caridad disfrazada de... Pero él la interrumpió, buscando sus manos de nuevo con una urgencia que no sería negada. Esto no es caridad, dijo ferozmente. Soy yo al amanecer, después de la noche más honesta de mi vida, pidiéndole a la mujer que me ve con claridad que se case conmigo, no para salvar su reputación, aunque eso importa, no por deber, aunque lo honraría, sino porque la quiero a mi lado, en mi hogar, en mi vida, en mi cama. Quiero escuchar sus pensamientos sobre Wordsworth durante el desayuno. Quiero debatir filosofía con usted a medianoche. Quiero... Se detuvo, pareciendo luchar por encontrar palabras adecuadas para lo que intentaba expresar, y Georgiana sintió que las lágrimas comenzaban a caer silenciosamente por su rostro, mientras la esperanza imposible contra la que había estado luchando toda la noche rompía sus defensas. Sebastián, no tengo nada, dijo, tratando de hacerle entender la realidad de lo que estaba sugiriendo. Ni dote, ni familia, ni... Pero él soltó una de sus manos para acunar su rostro, su pulgar secando las lágrimas que no dejaban de caer. «Tienes todo lo que importa», dijo, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo sentirse simultáneamente expuesta y querida. «Te tienes a ti misma, y eso es todo lo que quiero. Cásate conmigo, Georgiana. Elígeme como yo te estoy eligiendo a ti, no al duque, sino a Sebastián, el hombre que pasó la noche enamorándose de tu mente, tu espíritu y tu extraordinario coraje». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos a la luz gris del amanecer, y Georgiana escudriñó su rostro buscando cualquier señal de que esto fuera una broma cruel o una caballería equivocada o cualquier cosa que no fuera lo que parecía ser, un sentimiento genuino expresado con honestidad, y lo que vio allí hizo que sus rodillas se debilitaran. «No puede estar hablando en serio», dijo, su voz temblando. «Cuando el sol salga por completo, cuando regrese a su mundo». «Nuestro mundo», interrumpió él ferozmente. «Si me aceptas, nunca he estado más seguro de nada. Cásate conmigo». Los sonidos de Londres despertando penetraron en el salón de baile. Ruedas de carretas distantes sobre los adoquines y los primeros movimientos de los sirvientes en la casa de abajo, y Georgiana sintió la extraña y exhausta claridad que proviene de permanecer despierta toda la noche, esa sensación de estar suspendida entre el sueño y la vigilia donde todo parecía a la vez más vívido y menos real. Miró a Sebastián de pie ante ella con su ropa de noche arrugada, su cabello desordenado por haberse pasado las manos por él durante su larga conversación, su rostro mostrando cada emoción que sentía sin la máscara que usualmente llevaba en sociedad, y se dio cuenta de que estaba viendo al hombre real debajo del título, la persona que le había revelado pieza por pieza a lo largo de la noche. Pensó en los 6 años que había pasado haciéndose invisible, el cuidadoso control que había mantenido sobre cada palabra, gesto y expresión, la soledad que se había vuelto tan familiar que había dejado de notarla, excepto en momentos como su vals, cuando se le había recordado brevemente cómo se sentía la conexión, y entendió que él le estaba ofreciendo no solo matrimonio, sino visibilidad, no solo seguridad, sino compañerismo, no solo deber, sino un aprecio genuino. Pero el riesgo, comenzó a decir, porque incluso en este momento de emoción abrumadora
su naturaleza práctica se impuso. Entendía lo que casarse con ella le costaría en términos de la aprobación de la sociedad. El escándalo que se asociaría a un duque que elegía a una dama de compañía sin un céntimo por encima de las hijas elegibles de las casas nobles. Él pareció leer sus pensamientos en su rostro porque sonrió, una leve sonrisa torcida que lo hacía parecer más joven y más vulnerable. «Conozco los riesgos», dijo en voz baja. «Sé lo que dirá la sociedad, lo que pensarán mis amigos, el escándalo que nos seguirá a ambos. Pero, Georgiana, he pasado toda mi vida haciendo lo que se esperaba, casándome con la mujer adecuada para producir los herederos adecuados, para continuar con los linajes adecuados. Y estoy cansado, tan desesperadamente cansado de interpretar un papel que no tiene nada que ver con quién soy en realidad». Sintió que algo se abría en su pecho ante sus palabras, los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón desmoronándose porque ¿cómo podía mantenerlos cuando él le ofrecía todo lo que había dejado de permitirse desear? «Pero, ¿y si te arrepientes?», susurró. «¿Y si cuando la novedad se desvanezca y regreses a tu vida te das cuenta de que te has atado a alguien a quien la sociedad desprecia?» Y sí, él la atrajo más cerca entonces, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, oler el leve aroma a sándalo y brandy y algo únicamente suyo. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo, «pero no creo que suceda. No creo que lo que siento por ti sea una novedad que se desvanecerá. Creo que es un reconocimiento, la sensación de encontrar a alguien que me complementa de maneras que no sabía que necesitaba ser complementado». Las manos de Georgiana, que habían estado flotando indecisas entre ellos, se levantaron por su propia voluntad para tocar su rostro, sus dedos temblando mientras trazaban la línea de su mandíbula, la curva de su mejilla, y vio que los ojos de él se cerraban al contacto. Lo vio inclinarse hacia su palma con un pequeño sonido que podría haber sido alivio, necesidad o ambos. «Estoy aterrorizada», admitió, porque la honestidad parecía ser la moneda de cambio de lo que fuera que estaba sucediendo entre ellos. «Aterrorizada de que esto sea un sueño del que despertaré, aterrorizada de que te fallaré, aterrorizada de que no sé cómo ser lo que necesitas». Sus ojos se abrieron, y ella vio en ellos una calidez que le cortó la respiración. «Ya eres lo que necesito», dijo simplemente. «Eres tú misma, honesta, inteligente, amable y fuerte, y si puedes encontrar en ti misma la voluntad de arriesgarte por mí, por nosotros, entonces te prometo que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas». Las puertas de la terraza mostraban el jardín emergiendo de la oscuridad, rosas y setos, tomando forma mientras la luz gris se fortalecía hacia el verdadero amanecer. Y Georgiana entendió que estaban en un umbral, que su respuesta determinaría todo el curso de su futuro, que podía retirarse a la seguridad, a la miseria conocida de su existencia actual, o podía dar un paso adelante hacia la completa incertidumbre con este hombre que de alguna manera se había vuelto esencial para ella en el espacio de una noche imposible. Pensó en su padre, que le había enseñado a valorar la verdad por encima de la comodidad, que la había criado para pensar por sí misma incluso cuando era inconveniente, y pensó en lo que él diría si pudiera verla ahora, y supo con una claridad repentina que le diría que fuera valiente, que eligiera la conexión por encima de la seguridad, que se arriesgara a un corazón roto en lugar de garantizar la soledad. «Sí», dijo, y la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. «Sí, Sebastián, me casaré contigo. Asumiré este riesgo aterrador e imposible porque tienes razón. Nos vemos el uno al otro de verdad, y eso es tan raro que sería una tonta si me alejara por miedo». Vio la transformación en su rostro, la forma en que el alivio, la alegría y algo más profundo inundaron sus facciones, y luego la estaba atrayendo a sus brazos, sosteniéndola contra él
con una fiereza que hablaba de lo inseguro que había estado de su respuesta a pesar de sus palabras seguras. Permanecieron así por un largo momento, abrazados mientras el amanecer rompía por completo sobre Londres, la niebla finalmente levantándose para revelar una ciudad que despertaba a un nuevo día, y Georgiana sintió que algo se asentaba en su pecho, una pieza de sí misma que no sabía que faltaba encajando en su lugar. Cuando Sebastián finalmente se apartó lo suficiente como para mirarla a la cara, vio lágrimas en sus propios ojos que igualaban las de ella, y sonrió con una felicidad tan desprotegida que no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Vamos a escandalizar a todo el mundo», dijo, y había asombro en su voz en lugar de miedo. «Dirán cosas terribles de ambos». «Que las digan», dijo él, sus manos subiendo para enmarcar su rostro. «Que digan lo que quieran. Nosotros sabremos la verdad, que te elegí no por deber ni por piedad, sino porque eres la única mujer que he conocido que me hace querer ser más que mi título, que ve a Sebastián en lugar del duque de Ashford». Ella giró su rostro para presionar un beso en su palma, un gesto de ternura que se sintió simultáneamente natural y sorprendente en su intimidad. Y sintió que él se estremecía ligeramente al contacto. «Te amo», dijo, las palabras sorprendiéndola porque no había tenido la intención de decirlas en voz alta, ni siquiera las había reconocido completamente para sí misma, pero eran ciertas. Se dio cuenta, ciertas de una manera que desafiaba la brevedad de su conocimiento. «Creo que empecé a enamorarme de ti durante el vals, cuando citaste a Wordsworth y me miraste como si mi opinión importara». La sonrisa de Sebastián se ensanchó e inclinó la cabeza hasta que su frente descansó contra la de ella, sus alientos mezclándose en el pequeño espacio entre ellos. «Yo también te amo», dijo, «y sospecho que he estado cayendo desde el momento en que te vi sentada sola, tan quieta y contenida mientras todos los demás actuaban para los demás. Había algo en ti que me llamó incluso antes de que habláramos». El salón de baile a su alrededor era ahora completamente visible a la luz de la mañana. La grandeza que la oscuridad había suavizado ahora dura y clara, pero a Georgiana descubrió que no le importaba. Descubrió que la magia de la noche no se había disipado con el amanecer, sino que se había transformado en algo más sólido, una base sobre la que podrían construir algo real. «Deberíamos irnos», dijo Sebastián a regañadientes. «Antes de que la casa despierte por completo, te llevaré con mi hermana Henrietta. Es una viuda de mente independiente y proporcionará una chaperona adecuada hasta que podamos casarnos». Georgiana asintió, entendiendo los aspectos prácticos, aunque una parte de ella quería permanecer en este salón de baile para siempre, suspendida en el momento en que se eligieron el uno al otro. Pero también estaba ansiosa ahora por comenzar lo que viniera después, por dar un paso adelante hacia el futuro incierto con este hombre que de alguna manera se había vuelto esencial para ella en el espacio de una noche imposible. Dejaron el salón de baile de los Tilney mientras el amanecer rompía por completo sobre Londres, la mano de Sebastián firme en el codo de Georgiana mientras la guiaba a través de la casa que despertaba y hacia su carruaje que esperaba. Y ella agradeció su presencia porque se sentía temblar de agotamiento y por la abrumadora realidad de lo que acababan de prometerse, el futuro de repente vasto y aterrador de una manera que no lo había sido cuando estaba contenido en la intimidad de la luz de las velas y la conversación. La llevó directamente a la mansión de su hermana en Bloomsbury, un hermoso edificio de ladrillo con hiedra trepando por la fachada y una luz cálida que ya brillaba en las ventanas, y cuando Henrietta Dashwood abrió la puerta ella misma, todavía en bata y con su cabello oscuro suelto sobre los hombros, echó un vistazo al arrugado vestido gris de Georgiana y al rostro exhausto de Sebastián, y los hizo entrar a ambos sin una sola pregunta, aunque sus ojos contenían una aguda inteligencia que sugería que entendían mucho más de lo que habían dicho. En una hora, Georgiana se encontró instalada en un dormitorio de invitados decorado en tonos crema y rosa,
vistiendo uno de los camisones de Henrietta y siendo instada a dormir mientras Sebastian hablaba en privado con su hermana, pero el sueño resultó imposible porque su mente no dejaba de reproducir los eventos de la noche, la propuesta de Sebastian, su aceptación, la enormidad de lo que había acordado, y yacía mirando al techo sintiendo la esperanza y el terror luchar dentro de su pecho. Cuando finalmente salió del dormitorio a última hora de la tarde, atraída por el olor a té y el bajo murmullo de voces, encontró a Henrietta sola en el salón, un espacio tan diferente de las formales salas de recepción que Georgiana había visto en otras casas, libros apilados en cada superficie y cuadros apoyados contra las paredes como si su dueña no pudiera decidir dónde colgarlos, sillas cómodas dispuestas para la conversación en lugar de la exhibición, y la viuda levantó la vista de su lectura con una sonrisa que contenía tanto calidez como algo astuto. «Mi hermano me lo ha contado todo», dijo Henrietta sin preámbulos, sirviendo té con manos firmes. «Y quiero que sepas que tienes mi completo apoyo. Sebastian ha estado medio muerto durante años, viviendo su vida mecánicamente sin ningún compromiso real, y en las pocas horas que hablé con él esta mañana vi más animación, más sentimiento genuino del que he visto desde que murió nuestra madre». Georgiana aceptó la taza de té, sus propias manos no tan firmes, y se encontró estudiando a esta mujer que sería su hermana si el matrimonio realmente se llevaba a cabo. Henrietta tenía quizás 35 años. Era atractiva más que hermosa, con ojos grises directos y un aire de independencia que sugería que le importaba muy poco la opinión de la sociedad. Pero en cuestión de horas, los primeros susurros comenzaron a extenderse por Londres como fuego por hierba seca. Los sirvientes hablaron con otros sirvientes. El personal de la casa Tilney informó que el duque había regresado en las primeras horas de la mañana y había sido visto saliendo con una mujer de gris, y al anochecer los salones y clubes bullían de especulaciones sobre lo que había ocurrido durante esas horas inexplicadas. La condesa viuda envió su carta de despido a la mañana siguiente, el pesado papel crema llegando por mensajero especial, y Georgiana la leyó con manos temblorosas mientras Henrietta se sentaba a su lado irradiando furia ante cada palabra fríamente correcta. La carta destilaba indignación moral apenas disfrazada de preocupación, sugiriendo que Georgiana había urdido deliberadamente su abandono para atrapar a un duque, que su comportamiento había sido calculador y vergonzoso, que la condesa viuda no podía retener en su empleo a alguien que se había comprometido tan a fondo y había traído el escándalo a la casa, y la línea final, escrita con la letra temblorosa de la anciana, informaba a Georgiana que no se le proporcionaría ninguna referencia y que sus pocas posesiones serían enviadas a donde quiera que eligiera recibirlas. Georgiana dejó la carta con cuidado, luchando contra el impulso de arrugarla o tirarla al otro lado de la habitación, y sintió el peso de lo que había hecho posarse más pesadamente sobre sus hombros, porque sin una referencia nunca podría volver a trabajar como dama de compañía. Todos sus medios para mantenerse habían sido destruidos en una sola noche, y si Sebastian cambiaba de opinión, si decidía al reflexionar que casarse con ella era un precio demasiado alto a pagar por una noche de conversación honesta, estaría completamente arruinada sin forma de recuperarse. Henrietta tomó la carta de sus dedos inertes y la leyó con una expresión de creciente disgusto. «Esa mujer es una hipócrita», dijo secamente. «Te llevó a ese baile sabiendo perfectamente que tu posición te hacía vulnerable a exactamente este tipo de situación, y ahora te abandona para salvar su propia reputación, como si la superioridad moral pudiera comprarse deshaciéndose de cualquiera tocado por el escándalo». Las palabras estaban destinadas a consolar, pero Georgiana no podía aceptarlas del todo porque una parte de ella se preguntaba si la condesa viuda tenía razón. Si inconscientemente había estado esperando algo cuando aceptó la invitación de Sebastian a bailar el vals, si su situación era de alguna manera su propia culpa por no ser más cuidadosa,
más reservada, más realista sobre su lugar en el mundo. El veredicto de la sociedad llegó rápida y duramente. Matronas que nunca le habían dirigido la palabra a Georgiana, de repente tenían opiniones apasionadas sobre su carácter, declarando que Sebastián había sido atrapado por una dama de compañía intrigante que había arreglado deliberadamente ser comprometida, que era una historia tan vieja como el tiempo, mujeres sin un céntimo usando sus artimañas para atrapar a hombres ricos. Y el hecho de que Sebastián fuera un duque solo hacía el escándalo más delicioso para aquellos que se alimentaban de tales cosas. Georgiana escuchó los susurros de segunda mano a través de Henrietta, que asistió a una merienda específicamente para medir la temperatura de la respuesta de la sociedad, y regresó pálida de ira, informando que mujeres que nunca habían hecho un día de trabajo útil en sus vidas estaban condenando el carácter de Georgiana, mientras simultáneamente envidiaban su éxito en capturar un premio tan elegible. Sebastián capeó la primera tormenta de chismes con aparente calma, continuando con sus deberes parlamentarios y obligaciones sociales, como si nada hubiera cambiado. Pero Henrietta le dijo a Georgiana que su hermano estaba luchando en privado con una furia que rara vez se permitía expresar, ira por la crueldad y la hipocresía de personas que había considerado amigos, rabia contra un sistema que valoraba los linajes por encima del carácter y condenaba el sentimiento genuino como debilidad. 3 días después de su noche en el salón de baile, Edmund Bennet, conde de Worthing y el amigo más cercano de Sebastián desde sus días de escuela, vino a visitarlos, y Georgiana se retiró a su dormitorio prestado mientras los dos hombres se encerraban en el estudio de Sebastián. Pero la casa era lo suficientemente silenciosa como para que pudiera oír voces alzadas, incluso a través de las puertas cerradas. El barítono razonable de Edmund sugiriendo soluciones que hicieron que su estómago se contrajera de pavor, y las respuestas de Sebastián volviéndose más frías y duras a medida que avanzaba la conversación. Se enteró de los detalles más tarde por el propio Sebastián, que vino a buscarla al salón de Henrietta con el rostro contraído en líneas de ira apenas controlada, y le dijo sin preámbulos lo que Edmund había propuesto, que Sebastián debería pagarle generosamente a Georgiana, establecerla en una tranquila cabaña en algún lugar lejos de Londres, dejar que el escándalo se apagara y luego casarse con alguien apropiado para su posición. Sebastián, sé razonable, había dicho Edmund según el amargo relato de Sebastián. La chica no es nadie, una dama de compañía. Sí, estuvieron solos juntos, pero estas cosas se pueden manejar discretamente, un acuerdo generoso, una cabaña tranquila en algún lugar. Y Sebastián lo había interrumpido con hielo en la voz. Su nombre es Georgiana, y hablarás de ella con respeto o te marcharás de mi casa. Pero Edmund había persistido, genuinamente preocupado según Sebastián. Aunque Georgiana sospechaba que la preocupación era menos por ellos y más por cómo su escándalo se reflejaba en todo su círculo social. Por el amor de Dios, no puedes tener la intención seria de casarte con ella, había dicho Edmund. El escándalo. Y Sebastián lo había cortado con palabras que hicieron que los ojos de Georgiana se llenaran de lágrimas cuando las repitió. El escándalo es que la sociedad valore linajes vacíos por encima del carácter, había dicho Sebastián, su voz temblando por la fuerza de su convicción. Que una mujer de la inteligencia y dignidad de Georgiana se haya visto obligada a vivir como una sombra porque las inversiones de su padre fracasaron, que se espere que me case con alguna debutante insípida, cuyo mayor logro es tocar mediocremente el piano, en lugar de una mujer con la que realmente puedo conversar. Edmund lo había intentado una vez más, advirtiendo que Sebastián sería condenado al ostracismo, que su posición en el Parlamento y su influencia sufrirían, y la respuesta de Sebastián había sido final. ¿Sobrevivirán o no?, había dicho. Pero no sacrificaré la primera felicidad genuina que he encontrado en una década para preservar la buena opinión de personas que no respeto.
Georgiana escuchó el relato de Sebastián, sentada muy quieta en su vestido prestado de seda azul oscuro que Henrietta había ajustado para ella, y sintió que algo se abría en su pecho porque la había defendido. Había arriesgado una amistad de décadas en lugar de abandonarla por el camino más fácil, y buscó su mano a través de la pequeña mesa entre ellos. «Has perdido un amigo», dijo en voz baja. «Por mi culpa». «No», corrigió Sebastián, su mano cerrándose cálida y firme alrededor de la de ella. «He descubierto quiénes son mis verdaderos amigos. Hay una diferencia. Henrietta ha sido magnífica, y varios de los pares de mentalidad reformista han enviado mensajes privados de apoyo, gente con principios reales en lugar de solo prejuicios». Esa noche, Sebastián insistió en que asistieran a la ópera, una aparición deliberadamente pública diseñada para dejar claras sus intenciones, y Georgiana se vistió con otro de los vestidos de Henrietta, de seda azul oscuro que le quedaba bastante bien, aunque claramente había sido hecho para alguien un poco más alta, y se miró en el espejo viendo a una extraña, una mujer a punto de convertirse en duquesa si podía sobrevivir al escrutinio y la condena que la esperaban. El viaje en carruaje a la Royal Opera House transcurrió en un tenso silencio. Henrietta junto a Georgiana, ofreciendo un apoyo silencioso con su presencia, Sebastián frente a ellas, con el rostro contraído en líneas aristocráticas que no revelaban nada de lo que sentía, y cuando descendieron ante la gran entrada, Georgiana sintió que cientos de ojos se volvían hacia ellos, los susurros comenzando inmediatamente cuando la gente reconoció al duque y se dio cuenta de que la mujer de su brazo debía ser la notoria dama de compañía. La ópera resplandecía de luz, todos los candelabros encendidos y todos los palcos llenos de la élite de Londres vestida con sedas y joyas. Y Georgiana caminó junto a Sebastián con la cabeza alta y la mano firme en su brazo, aunque por dentro sentía que temblaba de terror ante la magnitud de lo que estaban haciendo. Subieron las escaleras hasta el palco de Sebastián, uno de los mejores del teatro con una vista perfecta tanto del escenario como del público, y Henrietta se acomodó junto a Georgiana en una deliberada declaración de respetabilidad y apoyo, mientras Sebastián tomaba el asiento que lo haría más visible para el resto del teatro. El silencio cuando entraron fue palpable, la conversación muriendo en oleadas mientras los gemelos de ópera se volvían hacia su palco, y Georgiana sintió el peso de todos esos ojos como una presión física, cientos de personas mirando, juzgando y susurrando detrás de sus programas y abanicos. Se obligó a sentarse con calma, a arreglarse las faldas y abrir su programa como si asistiera a la ópera todas las semanas, como si no pudiera sentir el intenso escrutinio ni oír los susurros que llenaban el teatro como el sonido de pájaros inquietos. El escenario permanecía vacío, la función aún no había comenzado, y Georgiana se dio cuenta con una sensación de náuseas de que ya nadie miraba al escenario, que el verdadero drama se estaba desarrollando en su palco, y deseó desesperadamente huir, pero la mano de Sebastián encontró la suya en las sombras entre sus asientos, su agarre cálido y reconfortante. Entonces él se puso de pie, el movimiento lo suficientemente repentino como para atraer todas las miradas del teatro si no estaban ya mirando, y la respiración de Georgiana se detuvo porque no tenía idea de lo que pretendía, pero sabía por la postura de sus hombros que sería dramático. «Damas y caballeros», dijo Sebastián, su voz resonando claramente a través del teatro silencioso, sin que tuviera que gritar, proyección entrenada de años de hablar en el Parlamento. «Creo que las presentaciones son necesarias. La señorita Georgiana Fairfax me ha hecho el extraordinario honor de aceptar mi propuesta de matrimonio. Las amonestaciones se leerán este domingo. Anticipo sus felicitaciones». El silencio que siguió fue absoluto. Cientos de personas congeladas en un shock atónito, y Georgiana sintió que el mundo se inclinaba ligeramente porque acababa de reclamarla públicamente,
Había anunciado su compromiso ante toda la sociedad de Londres de una manera que hacía imposible la retirada para cualquiera de los dos. «Sebastián, no tienes que...», susurró, pero él ya se estaba volviendo hacia ella, tomando su mano entre las suyas y hablándole. Pero lo suficientemente alto como para que los palcos cercanos pudieran oír cada palabra. «Sí, tengo que hacerlo», dijo, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hizo que todo lo demás se desvaneciera. «Que mereces ser reconocida pública y orgullosamente, no escondida como un secreto vergonzoso, vas a ser la duquesa de Ashford, y cada persona en este teatro te tratará con el respeto que esa posición exige». Georgiana sintió que las lágrimas amenazaban y las contuvo ferozmente, negándose a llorar frente a este público que no deseaba nada más que verla quebrarse, y apretó la mano de Sebastián con tanta fuerza que debió dolerle. El teatro permaneció en silencio por otro largo momento, la tensión extendiéndose hasta que pareció a punto de romperse, y entonces, en algún lugar de las galerías superiores, alguien comenzó a aplaudir. Lentamente al principio y luego con más entusiasmo, y otros se unieron, no todos, ni siquiera la mitad, pero suficientes para que el sonido llenara el espacio y diera permiso a los que estaban indecisos para seguir. Sebastián se sentó de nuevo a su lado, manteniendo su mano en la suya, y Henrietta se inclinó para susurrar algo feroz y aprobador que Georgiana no pudo oír del todo por encima del sonido de los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. La ópera comenzó finalmente, los cantantes subiendo al escenario para interpretar a Donizetti, aunque Georgiana no podría haber dicho más tarde de qué se trataba la producción porque estaba demasiado consciente del escrutinio continuo. Los gemelos de ópera todavía se volvían más a menudo hacia su palco que hacia el escenario. Pero Sebastián se sentó a su lado aparentemente absorto en la música, su pulgar trazando pequeños círculos en su palma en un gesto de seguridad que nadie más podía ver. Durante el intermedio, varias personas se acercaron a su palco, algunas ofreciendo felicitaciones genuinas, con calidez en sus ojos, otras claramente motivadas por la curiosidad o el deseo de informar a sus círculos cómo era de cerca la notoria dama de compañía. Y Georgiana lo soportó todo con toda la gracia que pudo reunir, respondiendo preguntas sobre de dónde era y cómo se habían conocido ella y Sebastián, con respuestas cuidadosamente neutrales que no revelaban nada de su noche juntos. Una anciana duquesa, una mujer con el pelo gris acero y ojos como esquirlas de hielo, miró a Georgiana de arriba abajo con una expresión de abierto desdén antes de volverse hacia Sebastián. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo, su voz llegando a los palcos cercanos. «Tu padre estaría horrorizado. Mi padre se horrorizaba por todo lo que traía alegría», respondió Sebastián con ecuanimidad. «Por eso no tengo intención de vivir mi vida según sus dictados. Ahora, si nos disculpa, Su Excelencia, mi prometida y yo quisiéramos disfrutar del segundo acto». La duquesa se marchó con un frufrú de seda púrpura, y Henrietta rió en voz baja. «Bien manejado», murmuró. «Padre estaría ciertamente horrorizado, que es el argumento más fuerte que he oído hasta ahora a favor de este matrimonio». Al final de la noche, Georgiana se sentía agotada, exhausta por el esfuerzo de mantener la compostura bajo un examen tan intenso. Pero también sentía algo inesperado, un orgullo feroz por la declaración pública de Sebastián, por su disposición a estar a su lado a pesar del costo, y cuando regresaron a la mansión de Henrietta, se encontró aferrada a su mano, sin querer dejarlo ir, aunque la propiedad exigía que él regresara a su propia residencia. «Sobrevivimos», dijo suavemente, de pie con él en el vestíbulo de Henrietta, mientras su hermana desaparecía discretamente escaleras arriba. «Sobrevivimos y no vacilaste. Nunca vacilaré», dijo Sebastián, atrayéndola hacia él y presionando un beso en su frente que se sintió como un voto.
Estamos juntos en esto, Georgiana. Lo que venga después lo enfrentaremos lado a lado. Georgiana se despertó en la mañana de su boda, en la habitación de invitados de Henrietta, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas y una sorprendente sensación de calma posándose sobre ella como una bendición. Las 3 semanas desde la declaración pública de Sebastian en la ópera habían pasado en un torbellino de preparativos, escándalo continuo y la gradual comprensión de que realmente iba a casarse con él, que esto no era un sueño febril nacido del agotamiento y el brandy, sino la realidad desarrollándose con un impulso inexorable hacia este día de noviembre. Se levantó y se bañó con la ayuda de Henrietta, la viuda habiéndose autoproclamado doncella, confidente y fiera protectora, todo en uno, y juntas vistieron a Georgiana con un vestido de seda marfil, simple y elegante, en lugar de la elaborada confección que una novia ducal usaría tradicionalmente, pero le sentaba perfectamente con sus líneas limpias y su modesto encaje en el cuello y los puños, y cuando se miró en el espejo no vio a una dama de compañía tratando de esconderse, sino a una mujer reclamando su propia felicidad con tranquila confianza. La ceremonia iba a ser en la capilla de San Jorge, un compromiso entre el deseo de Sebastian de total privacidad y la necesidad de hacer su matrimonio legal y socialmente legítimo, y cuando llegó el carruaje para llevarlos por las calles de Londres, Georgiana sintió que su calma vacilaba ligeramente, porque este era el umbral final, el último momento en que teóricamente podría retirarse a la seguridad. Y entonces Henrietta le apretó la mano y murmuró algo sobre cómo su propia boda la había aterrorizado, pero que nunca se había arrepentido de elegir el amor por encima de la seguridad. Y Georgiana se recompuso con el recordatorio de que Sebastian ya había demostrado su compromiso de la manera más pública posible. La capilla era íntima más que grandiosa. La luz de la mañana entrando a través de las vidrieras para crear patrones de arcoíris en el suelo de piedra. Y la reunión era pequeña, quizás 30 personas, donde la boda de un duque normalmente atraería a cientos. Muchos de la élite de la sociedad habiéndose negado a asistir en un gesto final de desaprobación que ya no tenía el poder de herir a Georgiana como podría haberlo hecho semanas antes. Pero los que estaban presentes eran genuinos simpatizantes. Henrietta, por supuesto, en el primer banco ya llorando lágrimas de felicidad. Y para sorpresa de Georgiana, Edmund Bennet también estaba allí. El conde habiendo enviado a Sebastian una carta de disculpa 2 semanas antes admitiendo que se había equivocado al sugerir cualquier cosa que no fuera el matrimonio, que su preocupación se había basado en el miedo en lugar de la amistad, y que esperaba ser perdonado por no haber visto lo que Sebastian había visto desde el principio. También había varios pares de mentalidad reformista, hombres que habían trabajado con Sebastian en el Parlamento en iniciativas educativas y que parecían ver su matrimonio poco convencional como una prueba más de su naturaleza de principios en lugar de un escándalo que condenar, y su presencia prestaba una respetabilidad a los procedimientos que Georgiana apreciaba incluso mientras intentaba convencerse de que no le importaba lo que pensara nadie. Sebastian esperaba en el altar, su alta figura rígida de tensión hasta el momento en que se giró y la vio, y Georgiana observó cómo su expresión se transformaba de la ansiedad al asombro y a una alegría tan desprotegida que sintió que las lágrimas asomaban a sus propios ojos, y de repente el camino hacia el altar parecía imposiblemente largo porque no deseaba nada más que estar a su lado, tomar su mano y pronunciar los votos que los unirían ante los ojos de Dios, la ley y la sociedad. Cuando finalmente lo alcanzó, él tomó su mano entre las suyas, su agarre cálido y ligeramente tembloroso, y se dio cuenta de que él había estado tan nervioso como ella, que a pesar de toda su confianza aristocrática, había temido que ella pudiera cambiar de opinión en el último momento, y le apretó los dedos con fuerza para asegurarle que estaba allí, que estaba segura, que nada la haría retroceder ahora. El vicario comenzó la ceremonia, su voz solemne en la tranquila capilla, y cuando llegó el momento de los votos,
Georgiana habló sin apartar nunca los ojos del rostro de Sebastián, su voz firme y clara mientras prometía tenerlo y protegerlo, de hoy en adelante, para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. La voz de Sebastián fue más áspera cuando pronunció las mismas palabras, la emoción haciéndola temblar ligeramente en la frase «amarte y cuidarte», y ella vio lágrimas en sus ojos que igualaban las suyas. Ambos plenamente conscientes del peso de lo que estaban prometiendo, la vida que estaban eligiendo juntos, a pesar de todos los obstáculos que la sociedad había puesto en su camino. Cuando el vicario finalmente los declaró marido y mujer, Sebastián se inclinó para besarla con una ternura que le robó el aliento, y susurró contra sus labios tan bajo que solo ella pudo oír, «Finalmente, mía», y ella sonrió mientras lo corregía. «Nuestro», porque esa era la verdad. Ahora se pertenecían el uno al otro en una asociación de iguales que se elegían diariamente. El desayuno de bodas se celebró en la mansión de Sebastián en Mayfair, la primera vez que Georgiana entraba en el gran edificio que ahora sería su hogar, y le sorprendió lo diferente que se sentía de los fríos espacios formales que había visitado como dama de compañía. Porque Sebastián había ordenado al personal que lo arreglara todo para la comodidad en lugar de la exhibición, pequeñas mesas donde los invitados podían conversar de verdad en lugar de largas disposiciones formales que impedían la conexión real, y la comida era excelente pero no ostentosa, y toda la atmósfera sugería celebración en lugar de obligación. Edmund se le acercó durante el desayuno, su hermoso rostro mostrando un genuino arrepentimiento, y se inclinó sobre su mano con una formalidad que parecía diseñada para reconocer su descortesía anterior. «Su Excelencia», dijo, usando su nuevo título con un énfasis cuidadoso. «Le debo una disculpa por mis palabras a Sebastián. Permití que el prejuicio anulara el juicio, y hablé de usted de maneras que fueron tanto crueles como inexactas. Espero que pueda perdonarme». Georgiana lo estudió por un momento, viendo en sus ojos que la disculpa era sincera, y descubrió que no podía guardar rencor contra alguien que al menos tenía la gracia de admitir cuando se equivocaba. «Usted habló por preocupación por su amigo», dijo en voz baja. «No puedo culparlo por eso. Aunque no estuviera de acuerdo con sus conclusiones, comencemos de nuevo, Lord Worthing, como aliados en lugar de adversarios». Su alivio fue palpable, y cuando Sebastián se unió a ellos unos minutos más tarde, los tres cayeron en una conversación fácil sobre asuntos parlamentarios, y Georgiana descubrió que Edmund era en realidad bastante inteligente cuando dejaba de pavonearse, y comenzó a entender por qué Sebastián valoraba su amistad a pesar de su reciente conflicto. Las semanas que siguieron a la boda pasaron en una neblina de adaptación. Georgiana aprendiendo a navegar su nuevo papel como duquesa de Ashford, mientras Sebastián la apoyaba con una paciencia que nunca dejaba de conmoverla, y gradualmente el escándalo que había parecido tan abrumador comenzó a desvanecerse a medida que la sociedad de Londres encontraba nuevos dramas para ocupar su atención. 18 meses más tarde, Georgiana estaba sentada en su escritorio en los aposentos de la duquesa, un conjunto de habitaciones que había redecorado con colores cálidos, que no se parecían en nada a la fría formalidad de los espacios aristocráticos típicos, libros y materiales de escritura, esparcidos por cada superficie en un cómodo desorden, y estaba componiendo otra carta al Parlamento sobre las condiciones laborales de las institutrices y damas de compañía. Su trabajo de defensa se había convertido en una pasión tanto como su matrimonio. La luz del sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas, calentando la habitación, y estaba tan absorta en encontrar exactamente las palabras correctas para transmitir la urgencia de la situación sin alienar a posibles partidarios que no oyó a Sebastián entrar hasta que habló por encima de su hombro. «Te ganarás enemigos con esto, ya sabes», dijo, su voz conteniendo una diversión afectuosa,
Las agencias de empleo se benefician de la desesperación de las damas de compañía. Georgiana lo miró, a este hombre que había transformado su vida simplemente por verla de verdad, y sonrió con una fiereza que todavía a veces la sorprendía. «Entonces me ganaré enemigos», dijo. «Ahora tengo la protección de un duque. Sería una cobarde si no la usara para el bien». Sebastián se inclinó para besarle la sien, su mano posándose en su hombro en un gesto de intimidad casual que hablaba de una larga familiaridad. «Por esto te amo», murmuró. Esa columna de acero escondida bajo la gracia y la cortesía. Ella se recostó contra él, inclinando la cabeza para encontrarse con sus ojos. «Tú creaste este monstruo», señaló. «Si te hubieras casado con alguna debutante dócil, estaría bordando cojines, no agitando por reformas. Gracias a Dios tuve el buen juicio de enamorarme de ti en su lugar», dijo Sebastián, y su mano se movió de su hombro para descansar suavemente en la curva apenas visible de su vientre, el hijo que aún no habían anunciado públicamente, pero que los llenaba a ambos de una alegría atemperada por una cautela apropiada, dado que solo estaba de 4 meses. El baile de apertura de la temporada llegó en mayo, un evento brillante en la mansión de los Pemberton, irónicamente, la misma familia cuyo baile anual había sido el escenario del abandono de Georgiana casi 2 años antes, y se vistió con la ayuda de Henrietta con un vestido de seda carmesí intenso que habría sido impensable cuando era una dama de compañía, las esmeraldas de los Ashford en su garganta y en sus oídos, joyas que habían pertenecido a la madre de Sebastián y que él le había regalado en su noche de bodas con manos que temblaban ligeramente mientras abrochaba el collar. Se miró en el espejo y vio a una mujer transformada, ya no escondida en gris, sino reclamando su espacio en el mundo con una confianza nacida de ser verdaderamente vista y valorada, y cuando Sebastián vino a acompañarla escaleras abajo, su expresión dejó claro que él también veía la transformación y la aprobaba de todo corazón. El salón de baile resplandecía de luz cuando entraron, cientos de velas en candelabros de cristal, creando un brillo que rivalizaba con la luz del día, y Georgiana sintió que los ojos se volvían hacia ellos, pero la calidad de la atención había cambiado a lo largo de los meses. Ya no era el juicio cruel de esa primera aparición en la ópera, sino algo más cercano a la curiosidad mezclada con un respeto a regañadientes. Los susurros que oyó mientras se abrían paso entre la multitud eran de admiración en lugar de condena. «Ha cambiado bastante», murmuró una matrona a otra, «y parecen genuinamente devotos, lo cual es más de lo que se puede decir de la mayoría de los matrimonios de la sociedad». Sebastián la llevó a la pista de baile para el vals de apertura, la orquesta comenzando a tocar la misma melodía que sonaba esa noche de hacía tanto tiempo cuando todo cambió, y mientras la tomaba en sus brazos con la fácil familiaridad de una larga práctica, se sintió sonreír ante la simetría de todo. «¿Recuerdas?», dijo mientras comenzaban a moverse. «Hace 1 año y medio estaba sentada en un salón de baile no muy diferente a este, convencida de que era invisible». «Imposible», dijo Sebastián, atrayéndola más cerca de lo que la estricta propiedad permitía, pero nadie se atrevería a criticar el afecto público de un duque por su esposa. «Te vi en el momento en que entraste. Tú me viste cuando nadie más lo hizo», dijo Georgiana en voz baja. «Eso cambia a una mujer, Sebastián, ser vista de verdad. Ser visto de verdad también cambia a un hombre», replicó él, sus ojos fijos en los de ella con la misma intensidad que había mostrado en la oscuridad del salón de baile de los Tilney. «Yo estaba sonámbulo por la vida hasta esa noche, nuestra noche de escándalo», dijo Georgiana, incapaz de reprimir una sonrisa al recordar lo aterrorizada que había estado, cuán segura de que el descubrimiento significaría su ruina. «Nuestra noche de transformación», corrigió Sebastián. «La mejor noche de mi vida». «La mía también», convino ella.
aunque me alegro bastante de tener una cama adecuada ahora en lugar de un asiento junto a la ventana. Sebastián rió, el sonido rico y desprotegido de una manera que hizo que varias parejas cercanas se volvieran a mirar, y Georgiana se dio cuenta con un sobresalto de que estaban escandalizando a la gente de nuevo, pero esta vez con felicidad en lugar de impropiedad. «Georgiana», dijo con fingida severidad, «¿qué cosas dice una duquesa? Sabías en lo que te metías cuando me lo propusiste en la oscuridad», le recordó. «Ya es tarde para arrepentimientos». Su expresión se suavizó, toda la broma desaparecida, reemplazada por una ternura que todavía tenía el poder de cortarle la respiración. «Sin arrepentimientos», dijo firmemente. «Ni uno, nunca». Bailaron en un cómodo silencio por unos momentos, moviéndose juntos con la sincronización inconsciente de una larga asociación, y Georgiana miró alrededor del salón de baile viéndolo con ojos diferentes a los que había poseído esa noche de su abandono. Jóvenes debutantes los observaban mientras pasaban bailando, y vio en algunos rostros no la envidia de su título o sus joyas, sino algo más profundo, un anhelo por la conexión obvia que ella y Sebastián compartían, la forma en que se miraban el uno al otro como si nadie más en la habitación importara, y se dio cuenta de que se habían convertido en una especie de símbolo, la prueba de que los matrimonios podían basarse en un aprecio genuino en lugar de un mero acuerdo social. Edmund se les acercó cuando terminó el vals, ofreciéndole su brazo a Georgiana con una galantería que sugería que su reconciliación era completa. «¿Me concede el honor del próximo baile, Su Excelencia?», preguntó. «Prometo no pisarle los pies ni ofrecer ningún consejo mal aconsejado». Georgiana rió y aceptó, mirando a Sebastián, quien asintió con aprobación, y mientras Edmund la llevaba de nuevo a la pista, se sintió agradecida también por esto, la amistad que había sido probada y había sobrevivido. La construcción gradual de un círculo de personas que los valoraban por sí mismos en lugar de por sus posiciones. La noche transcurrió con Georgiana bailando con varios compañeros, incluidos varios de los pares de mentalidad reformista que querían discutir su trabajo de defensa de las damas de compañía y parecían genuinamente interesados en sus propuestas, y se dio cuenta con una sensación de asombro de que de alguna manera había adquirido influencia propia, que la gente la escuchaba no solo porque era la duquesa de Ashford, sino porque sus ideas tenían mérito y su pasión era convincente. Henrietta la encontró cerca de la medianoche, poniéndole un vaso de limonada en la mano con una mirada cómplice a la condición apenas visible de Georgiana. «Deberías descansar», dijo en voz baja. «Llevas horas de pie». «Estoy bien», le aseguró Georgiana. Pero agradeció la excusa para retirarse a un rincón tranquilo donde podía observar en lugar de participar, y desde ese punto de vista observó a Sebastián al otro lado de la sala, inmerso en una conversación con varios colegas parlamentarios, su rostro animado de una manera que nunca lo había estado antes de su matrimonio, y supo que su asociación lo había transformado tanto como a ella. Él había encontrado un propósito renovado en su trabajo político, apoyando reformas educativas y abogando por medidas que darían a las mujeres más protecciones legales. Y sus colegas lo respetaban no a pesar de su matrimonio poco convencional, sino en cierto modo debido a él, viendo en su disposición a desafiar la convención por principio, una cualidad que se traducía en sus esfuerzos legislativos. Cerca de la 1 de la mañana, Sebastián vino a recogerla, ofreciéndole su brazo y su más cálida sonrisa. «¿Nos vamos a casa?», preguntó, y la palabra casa nunca había sonado más dulce porque significaba la mansión donde habían construido una vida juntos, donde su abrigo estaría colgado sobre una silla en su estudio y el libro de ella estaría junto al de él en la mesa, donde subirían las escaleras juntos y caerían en la cama para hacer el amor con la fácil pasión de las parejas que conocen los cuerpos del otro tan bien como sus mentes. Se despidieron y salieron a la fresca noche de mayo,
el carruaje esperando para llevarlos la corta distancia de regreso a Mayfair, y mientras Sebastian la ayudaba a subir, Georgiana miró hacia atrás a las resplandecientes ventanas de la mansión de los Pemberton y pensó en cuánto había cambiado desde esa noche de noviembre en que se había sentado abandonada e invisible en un salón de baile que se oscurecía. Había sido transformada, pero no de la manera en que la sociedad medía tales cosas, no de la pobreza a la riqueza o de la oscuridad a la prominencia, sino de la invisibilidad a ser vista, del aislamiento a la asociación, de sobrevivir a vivir de verdad. Y mientras el carruaje se alejaba y Sebastian la atraía hacia su lado, ella apoyó la mano en la pequeña curva de su vientre y pensó en el futuro que estaban construyendo juntos, el hijo que crecería viendo un matrimonio de iguales que se elegían diariamente, que aprendería que el valor provenía del carácter en lugar de las circunstancias. Y sintió una paz posarse sobre ella que no tenía nada que ver con la seguridad y todo que ver con ser conocida y amada por exactamente quien era. Las calles de Londres pasaban por las ventanas del carruaje, la niebla comenzando a acumularse en los lugares bajos como lo había hecho esa noche de hacía tanto tiempo, y Sebastian le dio un beso en el cabello, murmurando algo sobre cuánto la amaba, como ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella, y Georgiana sonrió en la oscuridad sabiendo que era verdad, sabiendo que se habían rescatado mutuamente de las medias vidas que habían estado viviendo, que su noche de abandono se había convertido en la base de un amor que crecía más fuerte con cada día que pasaba, y cuando finalmente llegaron a casa y subieron las escaleras juntos de la mano, ella miró hacia atrás una vez más a la noche que los había unido y susurró un agradecimiento silencioso a cualquier providencia que hubiera orquestado su abandono en ese salón de baile, porque sin él nunca habría descubierto que ser vista, verdaderamente vista, era el mayor regalo que una persona podía dar a otra, y que el amor construido sobre un reconocimiento genuino valía cualquier escándalo, cualquier sacrificio, cualquier riesgo, porque transformaba no solo las circunstancias, sino las almas, haciendo visible lo que había estado oculto, trayendo luz a lo que había sido oscuridad, y creando de dos personas solitarias una asociación que perduraría mucho después de que los susurros de la sociedad se hubieran desvanecido en la memoria.